Eh, Hola, me presento, mi nombre es Esteban López, estudio con el Instituto CEDEP y estudio junto a la Fundación Apoyar. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre qué es el archivo. Este tema se divide en tres factores importantes. Entonces, pues primero que todo, les voy a describir qué es el archivo. Entonces el archivo es la organización metódica y apropiada de los documentos para su manejo, registro, conservación, restauración, consulta y control. De hecho, el archivo se divide en unos conjuntos los cuales tienen un valor administrativo, fiscal, legal, económico, científico, histórico, cultural y que éste debe ser objeto de conservación durante un periodo determinado. Esto es el significado como tal de que es el archivo. Como segunda parte, vamos a describir cuáles son los objetivos del archivo, la clasificación de los archivos y las cualidades de los archivos. Entonces, como primer paso, tenemos cuáles son los objetivos del archivo. Entonces, esto se divide en cuatro partes, cuatro pilares importantes, los cuales son reunir ordenadamente los documentos. Segundo, asegurar la perfecta conservación de la información. Tercero, permitir una rápida localización de los documentos. Y cuarto, servir la información de manera ágil y oportuna. En la clasificación de los archivos, ya nos vamos ahí se dividen en tres partes. Entonces, según su función y su uso, se dividen en tres, que es el archivo activo, el archivo semiactivo y el archivo inactivo. Entonces acá, en el archivo activo, son todos los archivos que son usados y que son importantes para la organización. Estos son los que aún están vigentes y todavía se usan constantemente durante la empresa, eh, que se están elaborando, que están en trámite, todo eso. En el archivo semiactivo son los cuales aún tienen una vigencia, pero que no son tan frecuentes en el uso de la organización. Es decir, es un documento que se usó, pero que la empresa eh, no lo puede ya eliminar porque fue válido para algunas ocasiones en su organización. Y el archivo inactivo son los cuales ya no se usan, pero son guardados porque son documentos importantes que pueden tener un valor para la organización. ¿Esto qué quiere decir? Que es un documento que, no sé, es como el root de la empresa, podríamos decir, que son documentos muy importantes que se hicieron al comienzo de un negocio o de algo. Esto podemos tomar ejemplos como los archivos históricos. Entonces, un ejemplo podría ser cuando sucedió todo acá en Colombia, el Bogotazo. Entonces, fueron todos esos archivos que están guardados y son pues archivos históricos. Y eh, vamos al siguiente punto, que son las cualidades de los archivos. Estas se dividen en cinco partes, que son los económicos, los simples, funcionales, perdón, exactos y técnicos. Bueno, los económicos, estos deben servir a las necesidades de la empresa. Los simples sirven para la identificación de su contenido, que estos deben de ser muy sencillos, o sea, deben de ser claros a la hora de leerlos. Los funcionales o sea, deben de ser rápidos a la hora, digamos, de adquirirlos, o sea, y de consultar una información. Los exactos, estos son para la reducción mínima, o sea, máxima, o sea, reducir lo máximo y ser muy claro en los documentos. Y los técnicos, estos pues son los que deben de dejar eh, menor número de casos dudosos a la decisión del encargado. Esto quiere decir pues que digamos se traten de solucionar los problemas para que no provea en qué, en su trámite. Eh,
Como siguiente paso tenemos el sistema de ordenamiento documental. Esto es muy importante porque pues cada empresa tiene su manejo y su uso distinto de ordenar los archivos, los documentos. Entonces hay tres pilares importantes, que es el orden alfabético, el orden numérico, el orden mixto. En el orden alfabético, pues como dice su esto, se organiza alfabéticamente, entonces se puede organizar de la letra A a la letra Z, o algunas personas los organizan al revés, de la Z a la A. Entonces en la A tenemos unos nombres que se organizan por forma toponímica, onomástica y temática. La onomástica son todo lo que tiene que ver con nombres y apellidos. La toponímica es todo lo que tiene que ver cuando se arreglan, digamos, vamos a hacer un control de los países, entonces es alfabético geográfico. Y en el temático depende del tema del documento. Entonces, de qué se está tratando, de qué se está hablando, entonces eso va a depender ya del documento. En los numéricos se organiza por por número cronológico, disculpe. Y en este se habla, se organiza, depende, digamos un ejemplo, en los juzgados. Entonces allá como manejan por número, entonces se maneja 009, entonces vamos 009, 0010, 011, 012, así cronológicamente hasta el último documento que haya. Y por último los mixtos, que son los alfanuméricos, que estos podrían ser cuando, estos podrían un ejemplo ser, digamos, la notaría 13, eh, juzgado 23, y ya. Y por último ejemplo podríamos colocar eh, la guía de cómo manejar un buen archivo. Serían esto. O sea, sería... bueno, pues de esta manera damos finalizado este audio y espero que les haya servido pues la poca información que les traté de comunicar. Que tengan un buen día. Gracias.